cualquier actividad de construcción está legislada bajo esta ley, ¿no? Entonces, acá nos habla de las obligaciones del trabajador y las obligaciones de, por ejemplo, del comité mixto, de los responsables de prevención de riesgos, del comité mixto y las medidas de prevención que tiene que aplicar el patrón o el propietario o el gerente o el empresario. También nos hablan del tema, por ejemplo, de señalética, el tema de implementación de equipos de combate contra incendios, nos hablan el tema de mantenimientos rutinarios, por ejemplo, nos el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de las inspecciones programadas, en fin, todo esto está dentro de esta ley o este decreto supremo reglamentario, ¿no? Y obviamente también nos habla específicamente de, reconoce el trabajo en altura y nos indica que a partir de 80 metros se considera, cualquier tipo de actividad se considera trabajo en altura, ¿no? Nos hablan también del uso de sistemas de detención de caídas, de protección de caídas, e incluso nos hablan de andamios, ¿no? Entonces, de la aplicación y de la utilización de andamios. El uso de cualquier tipo de andamios es penado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe enseguida vamos a entrar a lo que son las NTS, pero existe una reglamentación especial, existe una norma técnica que regula el uso de andamios, el trabajo en altura, en fin, enseguida lo vamos a ver. En el capítulo 7 se habla de las escaleras que se deben utilizar durante trabajos de construcción, cuáles son las condiciones, las características de utilizarse. En el capítulo 8 se habla de procedimientos de levantamiento y transporte de carga incluso. En el capítulo 9 se habla de las condiciones de almacenamiento, manejo y transporte de materiales peligrosos. En el capítulo 9, en el título 9 se hablan de la señalización de las obras, del uso de señalética. Nos dan algunas pautas para la señalización. Y bueno, nos hablan también en el título 7 y el título 8, nos hablan de los procedimientos de seguridad, ¿no? Nos hablan de varios procedimientos. Acá están los más importantes, bueno, todos los procedimientos que están en vigencia actualmente. Un procedimiento sobre demoliciones, sobre excavaciones, sobre trabajos en espacios confinados, sobre procedimientos de seguridad, sobre condiciones de higiene, sobre protección colectiva y personal y sobre la supervisión externa a la obra, ¿no? Si se dan cuenta, y bueno, pues, como les había dicho, esta parte es un poco pesadita, pero de todas maneras, ¿por qué la importancia de que conozcamos esta legislación laboral que rige actualmente en Bolivia? Como hace rato decía Néstor, parece las leyes actuales son bastante proteccionistas y bastante rigurosas para el empleador en realidad. Pero bueno, del papel a la práctica en realidad dista mucho. Pero básicamente cualquier tipo de actividad de construcción está legislado, está regida, tiene que regirse sobre la normativa legal vigente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si uno de mis trabajadores se sube a un andamio que no esté certificado o que no sea seguro, lo bastante seguro, y se cae y muere, lamentablemente, como hay una ley, como hay una legislación vigente, el supervisor o el empresario tiene que asumir los costos que va a implicar el deshacimiento de daños, la curación del trabajador, si, en fin, el empleador tiene que asumir todas las cargas sociales y toda la responsabilidad civil sobre la materia de una persona que pueda caer, digamos, o que pueda accidentarse o pueda morir, ¿no? Entonces, básicamente les hablo de esto, ¿por qué? Porque es importante que nosotros como supervisores, en todas las áreas que sean, ya sea petrolera, ya sea industrial, ya sea, no sé, civil, ya sea, no sé, cualquier área de las que estemos hablando, siempre vamos a tener actividades de construcción, siempre vamos a tener refacciones, remodelaciones. Entonces, toda actividad de construcción es regida por esta normativa vigente, ¿no? Entonces,
Les he hablado de las normas técnicas de seguridad, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo ha elaborado unas NTS, que son las normas técnicas de seguridad. Entonces, ¿qué son las normas técnicas de seguridad? Es el resumen de un procedimiento de trabajo en determinados aspectos, ¿no? Entonces, estas normas técnicas de seguridad se basan en estándares internacionales, ¿no? O sea, se han leído los estándares internacionales y se los ha tratado de adecuar a la realidad boliviana, ¿no? Por ejemplo, la NTS 001 nos habla de la iluminación. ¿Cuáles son las normas y las condiciones mínimas de los niveles de iluminación en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, en eso hemos trabajado alguna vez y bueno, hay algunas empresas que realizan el monitoreo ambiental, ¿no? Que tiene que ver con la iluminación y con el ruido. La NTS 002 nos habla justamente de la norma técnica de seguridad y nos habla de los estándares de ruido que deben cuidarse en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la NTS 1 nos habla de iluminación, todas las condiciones, todas las normas, todas las características que tiene que tener la iluminación. Y la NTS 002 nos habla del ruido. ¿Cuáles son los estándares, los niveles máximos a los cuales tiene que estar expuesto un trabajador, ¿no? Estos dos parámetros tienen que ver con la salud ocupacional o la higiene ocupacional del trabajador, del área de trabajo, ¿no? Entonces, un trabajador no puede trabajar con una determinada cantidad de iluminación deficiente, por ejemplo. Entonces, un trabajador tiene que desarrollar su actividad en un ambiente que esté dentro de un rango de iluminación determinado por la NTS 001, ¿no? Lo mismo en el tema del ruido. Un trabajador no puede realizar actividades en un ambiente que esté contaminado con ruido en determinada cantidad de decibeles. Entonces, para esto se hace el monitoreo ambiental y para eso se determina cuánto de ruido se produce en una determinada área de trabajo. Entonces, la NTS nos indica qué tenemos que hacer frente a determinados niveles de ruido. Entonces, la NTS 1 y la NTS 2 nos hablan de iluminación y ruido. La NTS 003 es más práctica y nos habla del tema del trabajo en altura. Estás regulando en realidad cómo deben desarrollarse los trabajos a partir de unos 80 metros sobre el nivel del piso, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la NTS 003 nos da todos los parámetros de trabajo a partir de un 80. Entonces, ¿qué tipo de elementos de protección se deben utilizar? ¿Cómo debe ser la escalada y la bajada? ¿Cómo debe ser el aseguramiento del trabajador en la parte superior? En realidad, todos los estándares, todos los parámetros, todos los procedimientos de trabajo en NTS 003. La NTS 004 nos habla de la manipulación de escaleras. En realidad, ¿qué tipo de escaleras son las que tenemos que utilizar para determinado trabajo? ¿Cuál es la manera adecuada de utilizar y de manipular estas escaleras? Si las escaleras tienen que ser certificadas o no tienen que ser certificadas, qué tipo de material se tiene que utilizar en una determinada escalera, en fin. Entonces la NTS 004 nos habla específicamente de las escaleras. La NTS 005 nos habla de los andamios. ¿Qué tipo de andamios se deben emplear para qué tipo de obras? ¿A partir de cuántos metros sobre el nivel del piso deben utilizarse andamios? ¿Cómo debe ser el armado? ¿Quién tiene que realizar el armado? ¿Quién tiene que certificar el armado y el material de un andamio? Trata de regular de que ya no se utilicen cualquier tipo de andamios de madera o andamios improvisados, por ejemplo, sobre tusiles o un tablón, no sé. Entonces, la NTS 005 regula el uso adecuado de andamios certificados para los trabajos de construcción. La NTS 006 nos habla de los trabajos de demolición, cómo deben desarrollar los trabajos de demolición, cómo debe demarcarse un área perimetral del área donde se va a proceder a un trabajo de demolición, cuáles deben ser las precauciones que debe tomar el personal que está realizando la demolición, qué tipo de medidas de control tienen que utilizar el trabajador que está realizando la demolición, qué tipo de filtros respiratorios, por ejemplo, si se produce polvo,
qué tipo de EPP de protección facial tienen que utilizar, en fin. Todo eso está normado en la NTS 006, en trabajos de demolición. La NTS 007 nos habla de los trabajos de excavación. ¿Cómo deben realizarse? ¿Cuáles deben ser las condiciones mínimas para realizar trabajos de excavación? ¿Cómo deben realizarse la señalización de las áreas de excavación? Incluso nos habla de qué talud debemos respetar dependiendo del tipo de material en el cual vayamos a hacer una excavación. Entonces, la NTS 007 nos da todas las pautas para realizar cualquier tipo de trabajos de excavación a partir de 0,50 centímetros, ¿no? Entonces, si yo voy a realizar excavaciones más profundas de 0,50 centímetros, entonces ya me tengo que remitir a la NTS 007, ¿no? Entonces, ya no es hacer un huequito por hacer un huequito, ¿no? Tenemos que empezar a hacer los trabajos de excavación siguiendo la normativa legal vigente, ¿no? La NTS 008 nos habla de los trabajos que desarrollamos en espacios confinados, ¿no? Entonces, ¿cómo debe realizarse el trabajo en un espacio confinado? ¿Cómo debe realizarse el ingreso del personal a un espacio confinado? ¿Qué monitoreos se deben realizar? Monitoreos de oxígeno, de exposibilidad del ambiente, monitoreos de cualquier tipo de elemento químico, elemento nocivo a la salud del trabajador. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el trabajador en un espacio confinado? ¿Cuáles son los niveles de luz o de iluminación que necesita? En fin, todos estos aspectos están normados en la NTS 008. Y bueno, la NTS 009, que en mi criterio debería ser la NTS 001, debería ser esta más bien, o la NTS 000, porque esta debería ser la matriz, esta debería ser el punto de partida de toda la normativa que hemos descrito anteriormente. Se trata de los programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un tema que se ha puesto muy de moda últimamente, el año pasado o el anterior pasado, se ha hablado mucho de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes recuerdan, en la Constitución Política del Estado leíamos que cada empresa debería tener un reglamento específico para su trabajo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Entonces, miren, desde 1940 al 2014 han tenido que pasar muchos años para que el gobierno dé un siguiente paso. O sea, para que el gobierno dicte de que es necesario que toda empresa deba contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente se contaba con los planes de seguridad y salud en el trabajo. Parecería que le habrían cambiado el nombre, pero en realidad le han dado más cuerpo al programa de salud y seguridad y salud en el trabajo. Lamentablemente, la implementación de la NTS 009, de los programas de seguridad y salud en el trabajo, han chocado con varios problemas. El principal problema es el tema de la plataforma virtual. En realidad, toda la presentación y todo el trámite de los PSCTs debería realizarse de manera virtual. O sea, mucho antes de que haya la pandemia se ha institucionalizado eso, ¿no? Todo trámite debe ser ingresado por la plataforma del Ministerio de Trabajo. Lamentablemente no ha funcionado bien. Desde el principio ha tenido serios problemas y creo que hasta el momento todavía tienen algunas dificultades para subir estos programas. ¿Cuál es la metodología? Una determinada empresa, contrata a un personal calificado, a un supervisor, a un profesional de seguridad y salud, que tenga categoría, que esté registrado en el Ministerio de Trabajo y tenga determinada categoría para que prepare el PSST, ¿no? Entonces, este profesional prepara el PSST, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo prepara, adjunta todos los respaldos y lo sube a la plataforma, ¿no? Entonces, en la plataforma, una vez ingresado el trámite, los técnicos del Ministerio de Trabajo en La Paz revisan el PSST y una vez revisado, tienen un tiempo determinado para hacer la verificación de todo lo que indica el programa de seguridad. Recuerden ustedes que el programa de seguridad es una declaración jurada del profesional que lo prepara. Entonces, si yo hago una declaración jurada y no es cierta, es falsa, entonces obviamente también se constituye en un incumplimiento y en una falta legal, ¿no? Entonces, el Ministerio del Trabajo
realiza la inspección de todo lo que está escrito en el programa de seguridad y salud en el trabajo. No es poner todo bonito porque sí, ¿no? Sino es poner en realidad como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. Entonces, de eso se trata el programa de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente que el ministerio hará sus recomendaciones, sugerirá algunos cambios, sugerirá algunos ajustes y la empresa tiene que realizar la adecuación del programa de seguridad y, bueno, obviamente en el trabajo, ¿no? Bueno, en realidad si ustedes se dan cuenta, hemos avanzado mucho desde la Ley General del Trabajo de 1949, ¿no? Hemos avanzado mucho desde la Ley de Seguridad y Salud, de Higiene y Salud Ocupacional de 1979, ¿no? Hemos avanzado mucho. Tenemos 9 normas que son bastante interesantes y 9 normas que ya se están empezando a aplicar. En realidad, ya son 2 o 3 años, 3 años que estas normas ya están vigentes, pero en realidad bueno, en realidad 2 años, pero en realidad ya se están empezando a aplicar de manera más, digamos, sí, más supervisada, más asistida y de manera más seria. Entonces ya se hacen los controles, se hacen la inspección del trabajo, realiza la inspección en base a estas 9 NTS y generalmente la inspección viene a la actividad laboral donde se está realizando la construcción. Si encuentro una escalera, no sé, que no es la adecuada, que es una escalera de madera improvisada y demás cosas, entonces nos observa y nos hace la implementación de una multa y hay que pagarla, ¿no? Y las multas con el ministerio son bien altas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que este curso de seguridad también toque estos temas, ¿no? Porque en realidad es un campo bastante amplio, hay mucha demanda de trabajo por ahí, porque hay mucha gente que necesita preparar sus NTS, sus programas y necesita implementar las NTS, ¿no? O sea, para manejar adecuadamente el trabajo en la construcción. Bien, voy a pasar ahora a volverles a hacer la pregunta, ¿no? De hace un momento. Las normativas nacionales, las normativas laborales nacionales, ¿se están aplicando en nuestro entorno laboral? O sea, les vuelvo a preguntar. La Ley General de Trabajo, la Ley de Higiene y Salud Ocupacional, ¿se aplican en nuestro entorno laboral? ¿Se están aplicando en nuestra empresa donde estamos trabajando o no se aplican, ¿no? ¿Son aplicables en el contexto nacional o no son aplicables? Por ahí son inventos que son aplicables solamente en Europa y no acá en Bolivia o en Estados Unidos. O son copias fuera de la realidad o fuera del contexto nacional. ¿Se conocen estas normas laborales? O sea, ¿ustedes conocen estas normas? ¿No las conocen? Es decir, se están enterando o ya las han estudiado, ya las están aplicando. ¿Y qué normativa nacional de estas conocen y cuál no? Entonces, esta va a ser su tareita para el día de pasado mañana. Tenemos 2 tareas ya. Esta tareita es personal. El análisis laboral 2 lo vamos a hacer a nivel personal. Entonces, por favor, háganle un screenshot o shot. Sí, háganle una captura de pantalla o sáquenle una fotografía. Este pequeño trabajito es personal. Entonces, se trata de ver si todo lo que hemos hablado hasta el momento se está aplicando en nuestra empresa o no se está aplicando en nuestra empresa. ¿Ya lo tienen? Creo que sí, ¿no? Sí, ya está. Muy bien. Entonces, tenemos 2 tareas. Una tarea es grupal y la otra es individual. Yo, terminando la clase, voy a pasarles el link o mañana más tarde al grupo para que puedan subir directamente la tarea a la nube. Bien, ya para terminar nuestra clase, nos hemos alargado un poco, pero vamos a comentarles algunas cosas, ¿no? Entonces, he copiado algunas fotografías. Me gusta comentar con la gente
electrocuciones, no son solamente cercenamiento de miembros o atrapamiento. A veces pensamos y decimos, no, tal, en mi trabajo no va a ocurrir un accidente laboral porque yo trabajo en una bodega, ¿no? Entonces, miren los ejemplos que he puesto de accidentes laborales, ¿no? Este señor que trabaja en un almacén, le han caído los cajones, me imagino, de la parte de arriba y, bueno, ha subido un accidente, ¿no? Entonces, voy a poner la fotografía y ustedes van a tratar de describir qué está pasando en la fotografía. ¿Listo? Entonces, vamos a habilitar, por favor, los micrófonos. Vamos a ver. ¿Quién quiere describirme esta situación de peligro o de riesgo? ¿Alguien por ahí? Es un accidente que se da en una obra, ¿no? Al parecer, el trabajador está circulando por obviamente donde hay materiales y parece que hubiese un tablón con clavo, ¿no? Aunque si analizamos bien la fotografía, pareciera que el trabajador tiene las botas de seguridad, ¿no? Exactamente. Que no, al menos yo tengo esa Sí. impresión, ¿no? No, sí, sí, Néstor, está muy bien. En ¿Sí? realidad el trabajador está a punto de sufrir un accidente, ¿no? Va a pisar Exacto, sí, el sí, clavo. Aunque tenga botas de seguridad, ese clavo que debe tener unas 3 pulgadas va a atravesar la va a bota, ¿no? pasar, Sí, sí, sí. en realidad eso es lo que va a pasar. Acá, ¿quién podría describir qué está pasando en la fotografía? ¿Nadie? Bueno, en la imagen anterior da a entender un accidente laboral, ¿no? Ajá. Y que ha producido un daño en la rodilla del trabajador. En la siguiente es ya el auxilio, ¿no? Donde se está viendo que eh, personal de la misma empresa, o, ¿no? Donde está trabajando, está haciendo la labor de auxilio, porque no tienen uniforme de paramédicos, ni mucho menos de médicos, ¿no? Ajá. Muy bien, Ujú. entonces la gente está atendiendo al accidentado, ¿no? Exacto. Acá. Ah, por Dios, esto es algo que en las fiestas, ¿no? Las señoras por los tacos se dan unos porrazos, pero es algo doméstico, ¿no? Al parecer, que también se puede dar en algunas oficinas laborales. Seguramente es algo que también se ha visto con bastante frecuencia. Exactamente, cuando les hablo de accidentes laborales, generalmente la gente me dice, no, nosotros trabajamos en una oficina, no vamos a tener accidentes, no tenemos accidentes laborales, ¿no? En las oficinas ocurren muchos accidentes laborales. La caída de las personas, de la secretaria, al bajar las gradas con los tacos, no sé, es un accidente laboral. Cuando la secretaria o el mensajero está realizando la fotocopia de los papeles y hace la apertura del papel para meterlo a la fotocopiadora, generalmente, ¿qué ocurre cuando hacemos ese trabajito? Nos cortamos los dedos, ¿no? Porque el papel en realidad tiene mucho filo. Entonces es un accidente laboral. Cuando el trabajador o la secretaria o el oficinista o el contador abre el escritorio y mete la mano en el escritorio para sacar, no sé, eh, un clip y lamentablemente ha dejado ahí adentro la tijera o ha dejado el estilete descubierto. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Se corta, ¿no? Entonces, o el trabajador o el administrador de empresas o el contador tiene que bajar, no sé, una carpeta de un armario y está muy elevado. Entonces, generalmente, ¿a qué le echa mano? A la silla que tiene ruedas, ¿no? Entonces, se sube a la silla que tiene ruedas, trata de hacer equilibrio y se cae y se lastima. Eso es una... Entonces, ¿este señor qué está haciendo? ¿Nadie se da cuenta qué está Aquí, haciendo? aquí podemos mencionar, Inge, que el material no ha sido resistente con la persona, ¿no? Y la persona automáticamente ha pisado un lugar inestable del tablón
y bueno, está provocando un accidente, un incidente en este caso. Exactamente. Este señor está utilizando, no está cumpliendo la NTS 005, ¿no? El uso Sí, adecuado de andamios. Está exactamente. utilizando cualquier tipo de andamios. Perdón, disculpe. Sí, También se puede observar que la persona no está aportando ropa, digamos, de seguridad. Solamente está vestido, digamos, como cualquier otro día y está trabajando, pero debería aportar algún implemento de seguridad. muy bien, sí, es verdad. Está incumpliendo también la NTS 003, ¿no? Que nos habla del trabajo en altura. Cuando una Ingeniero, persona ¿no? trabaja por encima de unos 80 metros, tiene que utilizar arnés de seguridad, tiene que utilizar cabo de vida y en realidad tiene que utilizar una escalera de auxiliar, en fin. Entonces, todos esos incumplimientos hacen que este trabajador se esté cayendo del andamio, ¿no? ¿Qué vemos en la fotografía? A ver si alguien se da cuenta. Esta imagen desde el aeropuerto de Alcantarilla de aquí de Sucre, cuando se cayó un Exactamente, trabajador, eso ha sido algunos años atrás, ha sido bien comentado a nivel local, también nacional, ¿no? exactamente, porque no solo cayó un trabajador, sino cayeron dos trabajadores y el supervisor que subió Sí, a sí, sí, verificar el accidente. correcto, fue Entonces, los tres una... murieron Sí, y sí, sí, razón por la cual el Estado ratificó, en realidad lanzó las NTS, ¿no? Las famosas NTS que estamos viendo, ¿no? Lo claro, peor se de todo identifica... fue que uno de los primeros trabajadores que cayó de este techo, cayó al suelo, las primeras fotografías que le sacaron, no tenía seguridad, pero cuando llegó el ministerio y la policía para hacer la investigación, el trabajador tenía el arnés de seguridad, ¿no? Entonces habían manipulado el cuerpo, habían movido el cuerpo, en fin, habían hecho habían armado en realidad la escena de la caída, del accidente, para tratar de justificar la caída, ¿no? Pero en realidad se descubrió que el trabajador no tenía ningún implemento de seguridad para trabajar a altura. Esta es Alcandarí también, ¿no? Sí, cuando se inundó la construcción por el tema del techo, el material que se utilizó para el techo no era el adecuado. Muy bien. No tengo nada contra Alcantarí, pero son los No, nosotros evidentes los que... chipsacaños tenemos todo contra ese aeropuerto, así Sí. que, así que puede decir no. Bien, entonces este es el símbolo de accidentabilidad. Vamos a terminar la clase con dos pequeños conceptos que les voy a comentar, ¿no? ¿Qué es el peligro? El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. Entonces, el peligro es cualquier daño a la propiedad, cualquier lesión o cualquier enfermedad que pueda provocársele a un trabajador, ¿no? Y el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro, ¿no? Acá he puesto un ejemplo bien básico y me gusta poner este ejemplo porque es bonito que ir descubriendo cómo es fácil de confundirnos en realidad. ¿Qué vemos en la imagen? A ver, Ahí estamos viendo una Un río. cáscara de un banano y ¿sí? automáticamente una persona distraída lo está pisando el objeto. Entonces, en la imagen, ¿cuál será el peligro y cuál será el riesgo? El peligro es pisarlo, Inge, a la cáscara del banano y el riesgo automáticamente nosotros lo que vamos a provocar en ese mismo instante. A ver, bueno, es una buena opinión. A ver, Pedro, El gracias. A peligro ver, sería la actividad que está realizando y el riesgo sería pisar la cáscara de plátano. a ver, Saúl, muy bien, otra opinión. A ver, vamos a ver una opinión más. Voy por lo mismo, ¿no? El riesgo sería
la probabilidad de pisar el plátano y el peligro, la lesión que uno puede causarse por el riesgo. En este A caso, ver, un golpe en la cabeza o alguna otra cosa. Néstor, muy bien, mira, ya tenemos tres opiniones que están diferentes, que son diferentes. A ver, vamos a ver una opinión más antes de cerrar. Ingeniero, creo que el peligro es eh, el, el de pisar la banana, la cáscara, y el riesgo sería la caída y demás lesiones que pueda causar ese peligro. Muy bien. Básicamente, el peligro es la cáscara de plátano que está ahí. Ese es el peligro. El riesgo es que alguien pise la cáscara de plátano y se caiga. Obviamente, con las consecuencias que puede traer esto. Entonces, básicamente, el peligro es la cáscara de plátano en este momento. Y el riesgo es que alguien pise la cáscara de plátano y se caiga, ¿no? Entonces, vamos, mañana, el día de sábado, vamos a empezar a trabajar sobre estos dos conceptos. El peligro, el riesgo, el accidente, el incidente, la enfermedad profesional, en fin. Entonces vamos a trabajar básicamente sobre estos conceptos que van a ver que va a ser más ágil, va a ser más bonito, menos teórico y vamos a participar todos. Entonces, si hay alguna pregunta, Inge, yo tengo una. Los trabajos los vamos a pasar, como ha indicado inicialmente, a una cuenta de Drive, ¿no? sí, exactamente, vamos a pasar les voy a pasar el link mañana, Ya. o más tarde, hoy en la noche o mañana más tarde hasta el mediodía, para que ustedes vayan subiendo todos los archivos a este Drive, ¿no? Una consultita más. Son dos los que tenemos. Los dos deben ser para el día sábado. Sí, los dos para el día sábado. El primero es en grupos de 5. Voy a dejarles abierta la sala de Zoom un momentito para que se organicen. Y Ya. el segundo trabajo es personal, ¿no? Ujú. Inge, y eso significa que no vamos a utilizar la plataforma de CIEM para subir tareas, solamente el Drive, todos los trabajos del curso. Vamos a ponernos de acuerdo con Sergio. Entonces, mañana vamos a coordinar ese tema. Y Ok. si es que podemos subir también a la plataforma, también lo subimos, ¿no? Pero voy a ponerme de acuerdo con los organizadores. Ah, ok. Ya. Gracias, Inge. Muchas gracias. Pero Buenas cualquier noches. comunicación les hago por el WhatsApp, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien, estimados alumnos. A ver qué horas son. Nos hemos quedado con un tema. Estamos quedándonos con un tema para el día sábado. Como les digo, vamos a cumplir con todo con todo el programa de estudios. Entonces, no se preocupen por dejar alguna vez alguna materia, ¿no? Entonces, siempre vamos a retomar la siguiente clase, salvando el pendiente. Entonces, les voy a dejar unos momentos para que se organicen en grupos de 5, para que hagamos el primer trabajo. Y el segundo trabajo lo vamos a hacer de manera personal. Ustedes se pueden para organizarse. Entonces, 5. Listo, fue un placer